Bienvenidos a Territorio Universitario, un espacio de diálogo y conversación de Universidad San Sebastián. Para quienes nos pueden ver, ¿cierto?, a través de nuestro canal de YouTube, @sede de la Patagonia. Me encuentro a mis espaldas, se pueden ver, ¿verdad?, lo que es parte del archivo patrimonial. Un recinto que resguarda la historia y por supuesto también libros de antigüedad muy valiosos, reliquias podríamos decir, se archivan en este recinto de la Universidad San Sebastián. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de la radio, de tu radio por supuesto, en Territorio Universitario. Me acompaña también, como cada programa, Gonzalo Canales. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto en saludarte. Hola, Geran, ¿cómo te va? Bueno, es importante, ya hemos sentido un poco la llegada del invierno durante los últimos días, la lluvia, un poco la baja de temperaturas, ya nos empezamos a acostumbrar y, por supuesto, en algunas de nuestras ciudades de la región de los lagos estamos en fase 1, en otras en fase 2 y algunas ciudades están en fase 3, así que una diversidad que nos ha tocado vivir a todos los que somos habitantes de la región de los lagos. Y esperamos, por supuesto, al igual que usted, al igual que nos ve y que nos escucha, que esta pandemia pueda irse en retirada ya próximamente. Esperemos que sí, pues, Gonzalo. Así es, esperamos ser una grata compañía durante esta jornada. Yo soy Geran Galdames y aquí comienza Territorio Universitario. De la academia al territorio, del aula a la región. A esta hora te conectas con Territorio Universitario, un espacio de la Universidad San Sebastián en su sede de la Patagonia. Infórmate de educación superior, iniciativas de desarrollo en la región, ciencia aplicada al conocimiento, salud al servicio de las personas, turismo sustentable y actualidad nacional. Bienvenidos a Territorio Universitario. Ya, así es, estamos comenzando Territorio Universitario y la verdad es que se termina una semana marcada por numerosos hechos. El tema del retiro del 10%, la presencia de Chile en los Óscar, el cambio de diversas comunas en el plan paso a paso, ¿verdad? Pfizer confirmó también los estudios de una píldora para combatir el COVID-19 y también una tercera dosis para quienes también se están vacunando, ¿no? Todo ello nos invita a pensar en el futuro. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque ustedes ya lo pueden ver, quienes nos siguen a través del canal de YouTube, y les voy a presentar también para quienes nos escuchan a través de la radio a Drago Bodanovich Undurraga. Él es decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, quien nos acompaña en esta oportunidad como primer panelista para abordar diversos temas, abordar precisamente la construcción y otros temas también de ciudades en el mundo post-pandemia. ¿Cómo serán nuestras ciudades en el futuro? Precisamente nos hacemos esta pregunta porque, aunque parezca una interrogante un poco amplia, ¿verdad?, vale la pena preguntarse entonces cómo se avisora el desarrollo, Drago, de nuestra región, cómo se plantea en el mundo post-pandemia, cómo se debiese proyectar. ¿Tendremos ciudades capitales más sustentables, más smart, más inteligentes? Así que te damos la bienvenida y aprovechamos de hacerte también estas preguntas, Drago, para comenzar esta reflexión en torno al desarrollo de las ciudades en un mundo que esperamos más pronto que tarde deje atrás esta pandemia del COVID-19. Bienvenido, Drago. Hola, Geran. Hola, Gonzalo. Y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Nos pone muy contentos poder participar de instancias de conversación de este tipo para levantar estos temas, ¿no? Estos temas tan relevantes. ¿Qué va a pasar con nuestras ciudades post pandemia, ¿no? De alguna manera es lo que tú nos estás solicitando que opinemos. La verdad que sin duda hay mucha incertidumbre, pero también uno puede proyectar ciertas dinámicas, tanto que han funcionado en algunas partes del planeta como otras que sin duda no han funcionado, como es parte relevante de nuestra historia reciente, ¿no? Nosotros no solamente hemos estado viviendo una crisis sanitaria en nuestro país, sino que también veníamos de una crisis social, ¿no? Y creemos que parte del diagnóstico que uno podría hacer sobre esto es porque efectivamente la composición de nuestras ciudades, de nuestro territorio, no ha tenido una historia muy feliz en el sentido de proyectar un proyecto de país y de ciudad.
En ese sentido, probablemente vamos a tener que vivir y empujar cambios muy importantes en nuestro habitar. ¿Ah? Algunos probablemente comenzarán a notarse en la escala doméstica, ¿no? Yo creo que todos hemos notado que en un escenario de crisis como el que hemos vivido y estamos viviendo, nuestras viviendas, nuestros departamentos han tenido que acomodarse a nuevas circunstancias, a nuevos requerimientos, ¿no? Probablemente la idea del espacio del trabajo en casa es algo que nuestras viviendas y departamentos van a tener que empezar a reconocer, y no sería raro que de alguna manera el mismo mercado empiece a ofertar una mirada diferente en ese sentido, ¿no? Y aparecerá la idea de los home office, ¿no? Esta idea de trabajar desde la casa que va a comenzar cada vez más a ser opción para muchas personas, ¿no? Es interesante entender que la pandemia ha generado cambios bien drásticos. La ciudad de Santiago, en los primeros 6 meses de pandemia el año pasado, tuvo una migración hacia regiones de aproximadamente 500.000 de personas. ¿Ah? Eso es una gran ciudad intermedia que se trasladó de Santiago hacia regiones. Entonces, estamos hablando de que hay un porcentaje no despreciable de gente que podría trabajar a distancia, ¿no? Y podríamos seguir siendo plenamente productivos. También probablemente van a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Ciertos hábitos sanitarios, ¿no? En ese sentido, en el sur de Chile, por ejemplo, estamos bastante acostumbrados a ver en muchos edificios, en muchas viviendas, la idea de estas chifloneras, ¿no? De este espacio que media entre el exterior y el interior. ¿Por qué no pensar que ese espacio se va a volver un poco más masivo, ¿no? Un espacio que permita desprenderse de elementos que uno trae del exterior para después ingresar a un interior más sano, quizás con conexiones de baños, sanitarias, etcétera, ¿no es cierto? Son elementos que probablemente arquitectos y familias ya están trabajando, pensando en que debemos incorporar estas nuevas funcionalidades a la casa. Y después, desde la perspectiva, sin duda, de la construcción, es muy probable que emerjan otros materiales, ¿no? No digo que necesariamente se inventen, pero que haya una cierta preocupación por materiales de fácil limpieza, ¿no? Que permitan mantener las superficies higienizadas, sanitizadas, ¿no es cierto? Desinfectadas, tanto para espacios privados como, sin duda, para espacios públicos. Entonces, de esa perspectiva, probablemente se vienen algunos cambios de paradigma que van a ser muy bonitos, muy interesantes, y probablemente no nos vamos a ni dar cuenta porque se van a ir tomando de manera muy natural, porque hoy día ya son necesidades absolutamente instaladas, ¿no? O sea, nosotros hoy día estamos en diferentes recintos comunicándonos gracias a la tecnología. Si estuviésemos en el mismo recinto, estaríamos con nuestros respectivos alcohol gel, con mascarilla, etcétera, y son cosas que ya tenemos plenamente asumidas y que sin duda van a estar por bastante tiempo y van a de alguna manera cambiar la cultura. Después, hay cosas que vienen de antes, ¿no? Que vienen de antes, que son importantes comprender y asumir como una necesidad relevante, ¿no? O sea, la calidad ambiental de nuestros espacios es algo profundamente fundamental, ¿no? La posibilidad de tener espacios bien iluminados, bien ventilados, es algo que va a tener que tomar mucha más fuerza, algo que desde de la arquitectura, nuestra profesión y disciplina ha estado empujando por mucho tiempo, pero muchas veces las dinámicas del mercado, los costos de una construcción, que normalmente son altos, van dejando algunos de estos elementos un poco de lado, y hoy día la idea de viviendas, de edificios ambientalmente integrales es algo fundamental, desde la perspectiva de ventilación, soleamiento, ¿no es cierto? De la perspectiva de la calefacción, de su temperatura. No podemos seguir haciendo casas con mala aislación, por ejemplo, mala aislación térmica, ¿no? Eso es un problema. Tampoco con mala ventilación. En el sur de Chile hemos vivido por mucho tiempo problemas en viviendas sociales, viviendas de escala intermedia, que tienen problemas, por ejemplo, de hongos. La gente no entiende qué pasa con los hongos, creen que es la humedad. Bueno, normalmente tiene que ver con humedad, con mala aislación y sin duda con problemas de ventilación, ¿no? Y esos son elementos que los diseños tienen que acoger de una manera importante. Y después, bueno, entran los elementos que ya son
de un discurso un poco mayor, como podríamos decir, desde el cambio climático, desde la relación del ser humano con su medio ambiente, con la naturaleza, que ha sido bastante esquiva, ha sido bastante interventora, ¿no? El ser humano de alguna manera ha estado interviniendo el medio ambiente y la naturaleza sin todas las precauciones y, bueno, voces de científicos plantean que de alguna manera el coronavirus es una manifestación de esto, ¿no? De cómo la intervención humana ha estado empujando los límites de lo que nosotros conocíamos como lo urbano, el medio ambiente más bien humano, hacia medios ambientes más bien naturales y generando estos conflictos, y que bueno, no es el primero ni tampoco va a ser el último. Entonces, de esa perspectiva, la energía, ¿no? Energías renovables es un elemento que es clave para las ciudades y sin duda para sus edificaciones, construcciones, para las viviendas, para todo es algo que tiene que pasar. Y después de esa perspectiva, las ciudades es un territorio fundamental. La ciudad hoy día es probablemente donde uno alberga y ve y percibe los grandes problemas que tenemos, pero también no hay que olvidarlo, y es súper importante, probablemente la ciudad es el atajo, es el camino a la solución de estos problemas, a generar cambios en la calidad de vida, y eso va a significar que tenemos que como país empujar, por ejemplo, las ciudades intermedias. Ya no es razonable entender que Chile tiene a la mitad de su población en una sola ciudad, y al resto de su población disgregada en el resto de un vasto territorio. Tenemos que tener más ciudades relevantes en un segundo plano más fundamental. Probablemente Puerto Montt va a ser una de esas ciudades, sin duda lo es Concepción, lo es Valparaíso, y tendrán que aparecer otras más, ¿no? Que acojan una cantidad de habitantes un poco mayor. No estamos hablando de ciudades de repetir, ciudades de 8 millones de habitantes como es Santiago, ¿no? Pero si uno ve los países desarrollados, la verdad que siempre tienen, además de su capital, otras ciudades de 1 o 2 millones de habitantes, y eso es algo que uno podría proyectar. Y si no, a una escala más nacional, ¿por qué no pensar en ciudades de medio millón de habitantes que pudiesen tener una cierta intensidad que permita que sean altamente productivas y con una masa crítica que permita el desenvolvimiento de sus habitantes, de la industria, ¿no es cierto?, de los sistemas educativos, de salud, etcétera, ¿no? O sea, es importante tener una cierta masa crítica, y ahí las ciudades van a tener que romper el paradigma que ya desde la arquitectura y la planificación hemos estado buscando enarbolar como discurso, como propuesta hace mucho tiempo, y que es, bueno, cortar la llave, ¿no es cierto?, del crecimiento horizontal de la ciudad que se expande como mancha de aceite en la horizontal, plantear límites más claros, planificaciones más claras, y que la ciudad pueda crecer un poco más en vertical. No estamos hablando de Manhattan, de ciudades de decenas de pisos de altura, pero ¿por qué no pensar en ciudades que puedan tener en sus centros y en sus subcentros densidades que orbiten, para que nuestros auditores se ubiquen en torno a los 4, 6 pisos, 7 pisos, ¿no? Esa altura de edificación es una edificación que ofrece una posibilidad de una densidad media, una cantidad de habitantes por hectárea bastante buena, bastante razonable, que le brinda bastante intensidad a las economías globales como locales de la ciudad, y que, bueno, para que funcione tiene que ir acompañado de los otros elementos que nuestras ciudades van a tener que incorporar urgentemente, y que han estado en la discusión desde hace mucho tiempo: sistemas de transporte colectivos públicos de alto estándar. Ya no podemos tener ciudades como particularmente la capital de la región de los lagos, que no tiene un sistema de transporte público, tiene transporte colectivo, tiene micros, tiene vehículos colectivos, ¿no es cierto?, pero no tiene un sistema de transporte colectivo, ¿no? Y el sistema de transporte colectivo es no solamente buses, sino que trenes. En otras ciudades podrán ser metros, en ciudades como la nuestra serán sistemas de andariveles o ascensores que permitan salvar las diferencias geográficas relevantes, sistemas viales de múltiples modos también, ¿no es cierto?, como ciclovías, como scooters, y sin duda la peatonalización, ¿no? Y ahí apuntar hacia esta idea que en el último tiempo se ha hecho muy famosa, que la alcaldía de París la tomó como campaña política y como proyecto de ciudad, que es la idea de la ciudad de los 15 minutos, donde uno está
a 15 minutos de los diferentes servicios y equipamientos que uno requiere, de espacios públicos relevantes, de salud, educación, comercio, etcétera, ¿no es cierto? Puede ser 15 minutos, 20, 30 minutos, pero está hablando de una ciudad con múltiples centros y que uno no tenga que atravesarla completamente para lograr satisfacer las necesidades que uno tenga. Perdón, Gonzalo, adelante. Sí, justamente quería intervenir a propósito de lo que tú mencionas respecto a justamente la capital regional, a Puerto Montt, que de acuerdo a una consultora TINSA, indica que es una de las ciudades que cuenta con una mayor cantidad de proyectos inmobiliarios. Habla de 22 proyectos inmobiliarios. ¿Cómo puede lo que tú estás planteando generarse esa sinergia y ese trabajo que exista en esta construcción que va a existir y esta discusión que puede existir? También está el tema del plano regulador de Puerto Montt, por ejemplo. Hay una amplia discusión en el tema de planos reguladores, pero con tal cantidad de proyectos, con tal cantidad de construcciones, ¿está preparada la ciudad, estas ciudades, como para poder recibir esa cantidad de personas y todo lo que implica el flujo automotriz, calles que eventualmente a veces no dan abasto? En Puerto Montt lo tenemos claro, hay muchas calles que comienzan, pero que no terminan, hay muchas calles que no están interconectadas. ¿Cómo poder mejorar o solucionar ese aspecto? Bueno, ahí sin duda la unión entre público y privado es la solución. O sea, el Estado tiene que tener la capacidad de avanzar con una velocidad proporcional, razonable, ecualizada con los desarrollos que vaya teniendo la ciudad. Y eso históricamente ha sido un gran problema. Normalmente se llega más tarde, ¿no? Primero están los edificios y después llegan las calles, los espacios públicos, etc. Entonces, por lo tanto, ahí hay que, de alguna manera, acelerar ese proceso. Después, tenemos que cambiar también el paradigma, ¿no? Esto tiene que cambiar el paradigma y eso se debe traducir no solamente en acciones de obras viales, obras civiles dentro de la ciudad, sino que además tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Para que nos podamos mover mejor en nuestras ciudades no necesitamos más calles ni más carreteras. Necesitamos desincentivar el uso del auto privado. Hay que bajar a la gente del auto. La experiencia internacional dice que mientras más carretera, más congestión. Esto es como un problema de salud de la obesidad, ¿no? Si tú estás con sobrepeso y te sueltas el cinturón, un par de hoyitos, digamos, vas a estar más cómodo un rato, que sería como poner más carretera, pero después vas a volver a subir de peso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer acá con la ciudad es poner la dieta. No soltarle el cinturón, no ponerle más carreteras, ¿no? Y en ese sentido es que la gente se baje del auto, que tenga otras opciones, que hay que incentivar el transporte colectivo en los diferentes modos, que yo pueda moverme en bicicleta, en scooter, a pie, que yo pueda tomar un tren liviano, que yo pueda tomar sistema de transporte, por ejemplo, de micros, que sea de un estándar razonable, aceptable para todos los ciudadanos. Las mejores ciudades del mundo, ¿qué pasa? La gente, solo un porcentaje bajo de la gente ocupa el vehículo privado, ¿no? El transporte público es quien lleva de rey a paje a sus diferentes destinos, ¿no? Hay ejemplos muy notables, por ejemplo, la capital de Inglaterra, Londres, en el centro, sus últimos rascacielos, son edificios que tienen en torno a los 50, 100 estacionamientos subterráneos, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué acaso no hay autos? No, son solamente para la gente con problemas de movilidad, para la gente en silla de ruedas o que requiere una plataforma de accesibilidad universal, ¿no? El resto de la gente se mueve en transporte público. La lluvia da un tour. Bueno, estamos conversando con Drago Bodanovich, decano de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián. Estamos conversando sobre el desarrollo de las ciudades y él decía algo ejemplificando lo que ocurre también en otras capitales del país, de cómo repensar las ciudades. En ese sentido, Drago, todo esto, el uso del scooter, descongestionar las vías, usar el transporte público, ¿cómo se hace en una ciudad en la que llueve mucho, por ejemplo? ¿La lluvia es una condicionante quizás?
Es excelente esa pregunta porque es de las cosas más comunes que aparecen en nuestro país, ¿no? Como no tenemos la experiencia, decimos, no, es que aquí llueve tanto que yo no puedo salir. Bueno, preguntémosle a los suecos, a los noruegos, a los holandeses, ¿no? A los belgas, ¿qué hacen, no? Si tienen un clima incluso peor, hace mucho más frío que acá, no solamente llueve, sino que nieva y sigue funcionando así. Entonces, es un problema del clima, la verdad que no se puede acostumbrar. Por eso que es un tema cultural. Claro, va a significar adaptaciones, ¿no? Probablemente yo en mi edificio de oficinas no solamente va a tener que tener un hall con una recepción y ascensores o escaleras, sino que tendré que tener estacionamiento de bicicleta, un lugar donde yo me pueda sacar el abrigo, secarme, algún tipo de camerinos, cosas de ese tipo. O sea, tendrán que aparecer ciertas adaptaciones de los diferentes recintos, de los diferentes edificios, sin duda que ese tipo de cosas tendrán que ir incorporándose, ¿no? Pero la salida es esa, ¿no? La salida es desincentivar el auto privado, incentivar la locomoción, el transporte colectivo, incentivar los múltiples modos de transporte, los modos alternativos, no solamente el vehículo privado y la micro de escasa calidad, que es lo que podríamos estar como acostumbrados, ¿no? Y que, ojo, esto no es un problema de los dueños de micro, que digamos que no han querido invertir, esto es un problema de que no hay un sistema. Y un sistema habla de que diferentes aristas del problema están integrados para brindar una solución, ¿no? Y en este caso no hay un sistema que integre múltiples variables, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en ese desincentivo del vehículo, si yo requiero ir al centro, podré ir por múltiples modos, no solamente la respuesta actual, que es el auto, ¿no? Pero también significa que van a haber múltiples cosas que yo voy a poder satisfacer sin ir al centro, sin atravesar la ciudad para encontrar el colegio de mis niños, el jardín, o el CESFAM, o la farmacia, o el supermercado. ¿Y por qué no? Ojo, siempre se habla de estas cosas como vinculadas al funcionamiento como más productivo de la ciudad, pero también cerca de nuestras casas, en los diferentes subcentros, tendrán que estar los elementos que complementan la otra parte fundamental de la vida, el ocio, la vida sana. O sea, tendré que tener espacios para hacer deporte, para reunirme con otros amigos, ciudadanos, ¿no? Parques, ¿no? Plazas, espacios equipados para poder tener el resto de la vida, porque no podemos pensar que vamos a tener todos vivir en mansión y que nuestra gran mansión nos va a resolver todos los problemas. La vivienda resuelve muchos problemas, muchos temas cargados principalmente a la intimidad personal y familiar, pero en la vida colectiva, en la vida urbana, ¿no? Muchos de los otros elementos de la vida se satisfacen de manera colectiva, en espacios colectivos públicos. Si no todos vivimos, ni vamos a vivir en mansiones. Esta es una ficción de Hollywood, ¿no? La vida en ciudad es esencialmente una mezcla de lo individual y lo colectivo. Y es por eso que la ciudad es probablemente uno de los inventos humanos más importantes y más, ojo, sustentables que existen, que la historia de la humanidad tiene, ¿no? El reunirse a vivir de manera conjunta y hacer cosas en conjunto es mucho más eficiente y sustentable que fuéramos, no sé, nómades recolectores. No nos quedaría probablemente a esta altura de nuestra historia un árbol en pie, no nos quedarían ríos con agua, ¿no? Pero el reunirnos en un punto, concentrarnos y buscar sinergia y eficiencia colectiva es la gran respuesta que ha dado el ser humano, que ha encontrado para subsistir, para desarrollarse y proyectarse. Pero tenemos que avanzar en concretar aquello, ¿no? O sea, hoy día no puede ser que yo tenga que estar 1 hora, 2 horas en auto para llevar a mi niño al colegio y después otra hora para volver al trabajo. O sea, tenemos que tener las cosas más cerca. No puede ser que haya comunas que no tengan farmacia, que no tengan espacios para hacer deporte, etcétera, que la gente no tenga razonablemente cerca estos tipos de servicios y equipamiento. Entonces, la idea parisina de la ciudad de los 15 minutos es fantástica. Hay que tomarlo como un concepto. Pueden ser 15, 20, 30 minutos, pero no puede ser 1 hora y media para yo poder satisfacer el elemento básico de mi vida. Sí, Trago, este es un tema, obviamente, que nos podría llevar muchas horas y conversarlo y reflexionarlo, pero también yo quiero aprovechar este espacio y poder conversar sobre un proyecto que están desarrollando ustedes como Facultad de Arquitectura, como escuela acá en la sede de la Patagonia, y que se relaciona con un programa territorial hito, que así lo ha denominado la Universidad San Sebastián, que es el programa Más Parques,
y que está asociado también a un proyecto FIC que cuenta con apoyo del gobierno regional de los lagos de inversión, y donde ustedes no es la primera vez, sino que ya de manera continua han intervenido como Escuela de Arquitectura en el Parque Alerce Andino. ¿Nos podrías contar un poco más en qué consiste el proyecto, cuál es el objetivo, qué es lo que están desarrollando y cuál es la propuesta que ustedes plantean en esta iniciativa? Gonzalo, y ojo, eso tiene relación con lo que hemos venido conversando, porque estamos hablando, ya nos pasamos a los parques nacionales, ¿verdad? Pero también tiene relación con el diálogo que estamos llevando a cabo en torno a la relación de la ciudad y cómo dialoga con sus ecosistemas donde habita biodiversidad. Lo decía Drago, la ciudad al expandirse más allá de la cultura colectiva y que hay que crear en torno a los espacios urbanos, ¿cierto? El crecimiento de la ciudad tiende a ocupar también otros espacios que antes eran propios de la fauna silvestre, por ejemplo. Entonces, es súper bueno la pregunta que hace Gonzalo en ese sentido, Drago, y qué bueno que nos puedas comentar un poco y profundizar en torno a este proyecto que entendemos que también se ganó un FIC y que busca de alguna forma revalorar y por supuesto cuidar junto a las comunidades aledañas nuestros parques nacionales, ¿no es así? Exacto, ¿no? Muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de conversar sobre este tema. Los parques nacionales, las áreas silvestres, las áreas naturales con las cuales nos relacionamos para nuestra universidad y sin duda para nuestra facultad de arquitectura son un ámbito fundamental. Y es por una razón muy sencilla, y tú, Gerard, de alguna manera lo has planteado, ¿no? La vida de nuestro colectivo ciudadano, de nosotros seres humanos, está y va a estar siempre intrínsecamente relacionado a su medio. Y estos espacios hoy día se transforman en verdaderas reservas mundiales. Es de alguna manera la oportunidad que tenemos de proyectarnos como un planeta en condiciones sanas, en condiciones sustentables. Recordemos que la sustentabilidad, este concepto tan utilizado, a ratos tan manoseado, tiene un par de aristas que son las fundamentales de comprender. Primero, la sustentabilidad tiene 3 pilares, ¿no? Sustentabilidad económica, ¿no? O sea, no podemos gastarnos toda la plata que no tengamos, ¿no? La sustentabilidad social, cultural, o sea, las personas, lo que pasa con nosotros, y la sustentabilidad ambiental, ¿no? Esos son sus 3 pilares. Y la verdad que en términos muy, muy sencillos, la sostenibilidad o sustentabilidad apela a que los recursos que tengamos hoy, que utilicemos, no sacrifiquen los recursos que van a necesitar las próximas generaciones. Es hoy día empezar a prepararnos para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir disfrutando y viviendo en este fantástico planeta, en este fantástico país, ¿no? Y en ese contexto, nuestros parques nacionales son una oportunidad increíble para aprender, para sacar lecciones, para cultivar un espacio de lo que algunos expertos hablan de la infraestructura verde, ¿no? O sea, entender que estos lugares cumplen un rol en nuestro sistema de habitar. No solamente los parques, por ejemplo, increíbles que tenemos acá en la Patagonia, como la ruta de los parques que se ha inaugurado hace pocos años atrás, que es este sistema de casi una veintena de parques que van desde la región de los lagos, acá en Puerto Montt, el Parque Alerce Andino, hasta Tierra del Fuego, ¿no? Este sistema increíble que es, sin duda, uno de los elementos que nos distingue a nivel planetario, ojo, a nivel planetario, este sistema de espacios protegidos, ¿no? Pero también los espacios verdes que están cerca de las ciudades o en las ciudades son lo que se llaman las infraestructuras verdes porque cumplen un rol, o sea, frente al cambio climático, frente a problemas y crisis que de repente tenemos, incendios, inundaciones, sequías, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que nos podrían ayudar a regular, a que nuestras ciudades se recompongan rápidamente a este concepto tan fundamental para los sistemas humanos y para las ciudades, que es la resiliencia, la capacidad de recuperarse, ¿no? Para eso están estas infraestructuras. Estas infraestructuras son elementos que se encargan de absorber el agua, ¿no? Para cuando hay inundaciones, cuando hay exceso de precipitación, ¿no? De distribuirla, de entender estos ciclos fundamentales para todos los participantes de los ecosistemas. Por lo tanto, son espacios súper importantes y nosotros hoy día estamos trabajando en varios proyectos junto a la CONAF, ¿no? A la Corporación Amigo de los Parques, también la Municipalidad de Puerto Montt, un montón de otros agentes, tanto principalmente de públicos y de la sociedad civil, ¿no?
que nos permiten hoy día estar desarrollando proyectos, por ejemplo, vinculados también a las otras aristas que son muy potentes, como el turismo, ¿no? El habilitar, estamos desarrollando un proyecto muy potente, un plan maestro y un sendero piloto para el Parque Alexandrino, para poder desarrollar una suerte de nuevo trato, un trato 2.0 de lo que podría ser la intervención en los parques, intervención sensible, reversible, no con materiales de baja o nula huella de carbono, ¿no es cierto? De alguna manera una intervención absolutamente contemporánea con todo, en línea con todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Para poder catalizar una nueva relación con los parques, una relación que existe, pero formalizarla y llevarla a las próximas décadas, ¿no? Y que significa que la conservación no es poner un cerco y dejar algo absolutamente sin contacto humano, que probablemente muchos lugares naturales requieren aquello, pero hay muchos otros lugares naturales que pueden funcionar muy bien con la relación del ser humano, pero con una relación responsable. Entonces, a lo que apuntan este tipo de proyectos, entender que hay muchas, por ejemplo, comunidades, ciudades que viven en torno a estos espacios verdes, que tienen una relación y van a seguir teniendo una relación muy virtuosa con los parques. Y eso hay que cultivar, entender que la conservación es tener una relación responsable, es entender que los parques son nuestros y que nuestra responsabilidad utilizarlos de una manera seria, sana, sostenible y por lo tanto generar conservación, ¿no es cierto? Y proyectar una preservación de todos estos ecosistemas a través de un uso responsable, que todos sepamos, y eso va desde la educación con los niños más pequeñitos, ¿no es cierto?, hasta desarrollar estrategias de uso de esto, y eso es muy potente, muy virtuoso, porque imaginémonos un turismo verde, responsable en estos lugares, significa catalizar el desarrollo de las economías locales, de que los emprendimientos de las comunidades que están por ahí cerca pueden florecer también, pueden agarrar mucha fuerza, y empezamos a tener un círculo virtuoso de la sostenibilidad, donde no solamente ambiental, es social, cultural y también es económica, ¿no? Y estamos proyectando entonces estos lugares, estos espacios para las próximas generaciones de una nueva manera, y en ese nuevo trato donde estamos trabajando desde la tecnología, estamos trabajando de manera multidisciplinaria con las facultades de ingeniería, de economía, ¿no es cierto? En otros proyectos están trabajando también facultades de educación, la facultad del área de la salud también están involucrados en proyectos que estamos pudiendo desarrollar de manera colectiva, multidisciplinaria, proyectando soluciones, investigaciones, nuevas maneras de formar a los profesionales del futuro, ¿no es cierto?, en estrecha relación con este fantástico territorio y con estos conceptos de responsabilidad, de rigor y de esta concepción de cómo debemos y podemos relacionarnos con nuestro medio y proyectar mejores ciudades, mejores espacios verdes. Y finalmente toda esta vuelta, ¿en qué se traduce? Bueno, en un cambio fundamental en la calidad de vida, ¿no? Vamos a tener una mejor calidad de vida si apretamos estos botones, si empujamos estos conceptos, ¿no es cierto? Y ahí se nos resuelven probablemente la mayoría de nuestros problemas que hoy día hacen crisis, ¿no? Si esta crisis tiene que ver con que la calidad de vida ha tenido un sufrimiento importante de las personas, si no, no habrían manifestaciones. Sí. Drago, si me permites, bueno, quizás obviamente que es muy interesante la conversación, los tiempos obviamente que son reducidos. Quizás para ir finalizando, contarnos un poco, porque tú tienes una amplia trayectoria acá en la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián, pero ahora estás cumpliendo una función quizás de las más relevantes como decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Desafío que estás cumpliendo no hace muchos meses. ¿Nos podrías un poco contar sobre cómo te llegó esto? ¿Cuál es el significado que consideras tú el hecho que esta universidad haya descentralizado un poco la figura de los decanos, porque no están todos en la capital, sino que también hay otros en distintas sedes, y ahora a la sede de la Patagonia tú eres el primer decano que justamente formado acá y estás desde nuestra sede de la Patagonia trabajando e impulsando esta facultad?
Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, es algo muy, muy, muy potente para uno, lo personal y lo profesional, ¿no es cierto? Es un orgullo. Como tú bien dices, yo no soy nuevo en nuestra universidad, he tenido la oportunidad de hacer carrera ya hace más de una década, no solamente en la sede de Puerto Montt, sino que también en mis orígenes en la sede de Santiago, y por lo tanto, para mí esto es una manifestación más de una visión institucional. A mí uno de los temas que más me motiva de nuestra institución es su proyecto de carácter nacional, su proyecto regionalizado. Recordemos que en la historia de nuestra institución, nuestra universidad nace en Concepción, se desarrolla primero hacia el sur de Chile, ¿no? Y después en una tercera etapa, ¿no es cierto?, se vuelca a la capital, ¿no? Y hoy día somos una universidad que abarca un territorio donde está un porcentaje altísimo de la población chilena, ¿no? Y con ese espíritu, creo que mi nombramiento es una manifestación más de este ethos, ¿no? De esta manera de trabajar, de esta ética que plantea la universidad de entender la complejidad y diversidad del país y apostar por un proyecto no solamente que tiene grandes réditos y logros hoy en la actualidad, sino que también con un proyecto de país futuro, ¿no? De un país que tiene que entenderse nacionalmente, tiene que entenderse con sus regiones, ¿no? Y yo veo que el trabajo que nos han propuesto y que nos dan la oportunidad de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de San Sebastián al plantear que la decanatura pueda estar en regiones es una manifestación de aquello, y es que de esta manera como tratamos de entender el trabajo, ¿no? De entender el trabajo donde nuestras diferentes sedes son parte de un sistema mayor, donde nos articulamos, trabajamos de manera bastante descentralizada y colaborativa, ¿no? Y entendiendo que las oportunidades de una formación de excelencia sin duda pueden estar en la capital, pero también están en regiones, ¿no? Para todos los habitantes de nuestro territorio, ¿no? Y creemos que ahí cumplimos con un rol que estaba un poco perdido, ¿no? En nuestro país había una gran concentración de universidades en la zona central, después un par en Concepción, en Valdivia, ¿no es cierto? Y la Universidad San Sebastián, de alguna manera, propone una suerte de nueva fase del desarrollo de la formación profesional al plantearse de esta manera nacional, y nuestra facultad, insisto, es una manifestación más de aquel proyecto, el cual nos tiene muy contentos. Este año además hemos podido inaugurar una modificación, una remodelación de nuestras instalaciones. Hoy día la Facultad de Arquitectura en sus sedes Santiago, Concepción y Puerto Montt tiene ecualizadamente una infraestructura absolutamente de lujo, no solamente los espacios tradicionales de docencia, llámense aulas, llámense talleres de arquitectura, sino también espacios para conferencias, extensión académica, vinculación con el medio, y sin duda sus diferentes laboratorios son de un estándar altísimo, de un estándar que nos distingue a nivel nacional y que de alguna manera profundiza esta idea, ¿no? De manera nacional, descentralizada, tanto capital como regiones, entendiendo un país que quizás su organigrama político no lo manifiesta aún, ¿no? Pero la universidad empuja ese paradigma, empuja esos límites hacia la idea de un país más integrado, más integral, ¿no es cierto? Y esperamos seguir empujando esa idea con mucha fuerza desde la Facultad de Arquitectura pero con todos sus miembros, ¿no? Desde los que nos toca estar en provincia, los de capital, los que están en Concepción, nuestros colegas que están en Valdivia también, abarcando este increíble y vasto territorio que son más de 1000 kilómetros, pero que en términos de demografía abarca un territorio con muchísimo más que la mitad de nuestros habitantes, prácticamente 3/4 de los habitantes están del país, ¿no es cierto?, están en este territorio donde nuestra universidad está, y es la manifestación, por lo tanto, de esta apuesta universitaria, ¿no? De alguna manera de la responsabilidad que significa la formación universitaria, ¿no? Que no es algo de élite, es algo que va estrechamente vinculado a su ciudadanía, a sus habitantes y a su territorio,
¿no? Y de esa perspectiva creo que la Universidad de San Sebastián hace un trabajo fantástico y para nosotros un orgullo ser parte de una de las facultades que enarbola estas banderas, ¿no es cierto?, de esta ética de trabajo, de esta manera de concebir la formación universitaria en todas sus aristas, ¿no? La formación de profesionales, pero también el desarrollo de la vinculación con el medio y sin duda la investigación y generación de conocimiento. Enriquecedora conversación con nuestro protagonista, de nuestro invitado en esta oportunidad en el segundo capítulo de Territorio Universitario, Drago Bodanovich Undurraga, quien asume el desafío, ¿cierto?, de la decanatura a nivel nacional de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Drago, te agradecemos este contacto y por supuesto los vamos a dejar sintonizados en Territorio Universitario para seguir conversando dentro de un ratito más con Valeria Muñoz Russell. Ella es directora de Pedagogía en Inglés, directora de Escuela de Pedagogía en Inglés, con quien también vamos a abordar el tema de la educación y muchas cosas que han sucedido en este último tiempo también con la educación superior y por supuesto con el sistema de educación nacional. Así que, Drago, te agradecemos este contacto y por supuesto esta enriquecedora conversación, como bien decíamos, el cual nos deja diversas tareas, no solamente nosotros, sino que la sociedad en general, de repensar la ciudad, de repensar el comportamiento urbano, de cómo nos movemos en las ciudades y también cómo cuidamos nuestro patrimonio natural, como ustedes también lo están haciendo a través de estos proyectos FIC, Drago. Muchas gracias, Yeran, muchas gracias, Gonzalo, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Para nosotros siempre es una oportunidad muy, muy bonita y muy potente poder participar de este tipo de conversaciones y esperamos poder seguir haciéndolo y de esa perspectiva también invitar a todos los que estén interesados en el ámbito de la arquitectura, la ciudad del paisaje, que encontrarán en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, acá en su sede de la Patagonia, en Puerto Montt, un espacio no solamente formativo, sino que también con extensión académica y una serie de actividades, publicaciones y eventos que buscan promover este tipo de conversaciones, este tipo de desarrollo de proyectos. Así que muchas gracias por la invitación en esta jornada de muy, muy bonita, interesante y necesaria conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Drago, y ustedes no se desconecte de nuestra sintonía. Al regreso volvemos con más Territorio Universitario. Hola, Pilar. Hola, Diego. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer por el bien de cada uno y el bien de los demás. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud, para formar profesionales destacados, ciudadanos responsables, buenas personas. En la Universidad de San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Estás escuchando Territorio Universitario. No te desconectes de nuestra sintonía. Al regreso volvemos con interesantes invitados, gracias a la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. ¿Sabías que los sebastianos y sebastianas tenemos un compromiso? Un código de honor nos distingue como miembros de la Universidad de San Sebastián, lo que nos recuerda que estamos llamados a cumplir un rol para construir diariamente una mejor comunidad y un mejor país. Un código de honor nos invita a respetar, a ser honestos, a cuidar la integridad de las personas, las que consideramos el centro de nuestra vida universitaria. Un código de honor es nuestro compromiso con nosotros, con ustedes y nuestra alma mater. Desde hoy te invitamos a ser parte del Código de Honor USS, el cual te acompañará durante toda tu etapa universitaria. Puedes encontrarlo en el portal del estudiante. Muy bien, y ya estamos de vuelta en Territorio Universitario y nos acompaña una interesante invitada con quien vamos a hablar, ¿cierto?, de educación, de proyectos que nacen desde la educación superior también. Así que, Gonzalito, te quiero dejar a ti para que también la puedas presentar también a nuestra siguiente invitada acá en Territorio Universitario. Y claro, le damos la bienvenida a la directora de la Escuela de Pedagogía en Inglés, Valeria Muñoz Russell. Ella es docente académica de la Universidad San Sebastián y queremos abordar una temática y darle la bienvenida, por supuesto, a Valeria respecto al tema de las pedagogías y recordando un poco un reportaje del diario La Tercera del 13 de abril, donde se consigna, por ejemplo, que contar con mejores profesores que ingresen a la carrera profesional y que fuera motivadora para su desarrollo profesional era el espíritu del Parlamento y también del Gobierno para la creación de un sistema de desarrollo profesional docente en el año 2015.
Y luego, varios años más tarde, ya constatamos, según varios estudios, y lo confirma así el estudio de la Fundación Elige Educar, que muestra una alta valoración de la profesión, pero menor a la que se percibía en 2016 cuando se promulgó la ley. En aquel año la perspectiva laboral era un 32%, aumentó un pic de 41% en 2018, sin embargo ha vuelto a caer el 32%. ¿Existe una mayor, menor valoración respecto a la perspectiva de los educadores, de la educación, de los pedagogos? Valeria, bienvenida a Territorio Universitario. Hola Gonzalo, hola Yeran. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el tema que tú tocas es un tema que nosotros como formadores de profesores lo trabajamos, lo revisamos, lo miramos. Lo que tú señalas es cierto que hay una baja motivación, que es una lástima, porque así con esta baja motivación también se proyecta, ¿cierto?, un déficit de profesores para el 2025 y así en el futuro. Entonces, este no es un tema menor. Creo que las políticas públicas han hecho un esfuerzo, bien tú lo has descrito, por la carrera docente, ¿cierto?, que estimula el desarrollo profesional de los profesores. Nuestro país hace mucho tiempo que viene trabajando en el ámbito de la mejora, no solo en la calidad educativa, sino que también en la calidad y el desarrollo profesional docente. La verdad es que no conozco estadísticas, pero sí creo que hay desconocimiento de quienes hoy día optan por la pedagogía o no optan o no la miran, porque no conocen el desarrollo que hoy día se espera a partir de una buena docencia y un trabajo profesional en el aula. Nosotros, la verdad es que tenemos estudiantes, ¿cierto? Tú bien lo dices, yo dirijo la escuela y la carrera de inglés aquí en la sede y a nivel nacional, y muchos de ellos llegan por el inglés. Muchos de nuestros estudiantes se motivan porque el inglés, ya hablar otro idioma es fascinante. Y muy poquitos llegan por la motivación y la vocación pedagógica. Pero fíjate que cada vez más estamos recibiendo estudiantes que llegan con la motivación pedagógica, que están mirando, ¿cierto?, el rol del educador como lo importante que es como pilar fundamental de una sociedad. Yo creo que hoy día tenemos que entender, no solo en los méritos académicos, económicos que está ofreciendo la carrera profesional docente, también tenemos que mirar lo prestigioso que es ser académico. Como yo le digo a mis estudiantes, y ellos me preguntan a veces en clase, profe, ¿qué es lo mejor de ser profesora? Yo le digo a ustedes, sus aprendizajes. Creo que lo gratificante a través de la educación es que cambiamos vidas, es que cambiamos, ¿cierto?, una trayectoria. Hay familias, ¿cierto?, que hoy día más que nunca con el tema de la pandemia estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo ámbitos insospechados, pero la educación es la que nos cambia y nos abre una ventana para un mejor desarrollo. Entonces, cuando uno ve a un estudiante, ¿cierto?, en básica, en media, en prebásica, y después te encuentras con ese estudiante ya formado, profesional, exitoso, feliz en lo que hace, tú dices, bueno, ahí estuvo detrás no solo una familia contenedora, sino que también un académico, un profesor que sembró. La verdad es que tenemos que trabajar en eso. Yo creo que hoy día hay un imperativo en cuanto a encantar a lo que es la profesión docente, que si tú me preguntas, para mí es la profesión más linda de todas. Tocamos vidas, sembramos en vidas y vemos, por supuesto, personas desarrolladas que bajo un buen alero académico buscan, abren puertas, abren ventanas y pueden echar a volar sus sueños. Así es que, Gonzalo, efectivamente va a haber un tema de déficit de profesores. Yo invitaría a quienes nos ven a que si sus hijos o jóvenes que nos puedan estar viendo están interesados en el área de educación, que conozcan las
lindas oportunidades que hoy día la carrera profesional docente ofrece. Nosotros hoy día tenemos egresados que ya han pasado por su primera, por su segunda evaluación, recibiendo remuneraciones inmediatas, reconocimientos económicos, reconocimiento en perfeccionamiento, han hecho cambios, ¿cierto?, en sus metodologías y estrategias de aprendizaje. Un dato te puedo dar, si bien nosotros somos una carrera aquí pequeña, pero a nivel nacional, una escuela grande, sumamos todas las sedes, yo te puedo decir que desde que soy académica de esta carrera, nuestros estudiantes están llegando cada vez con mejor nivel de inglés. Y eso significa que gracias a las políticas educativas instauradas en el 2004 por el ministro Vitar, donde se diseña un plan y un programa de enseñanza del inglés, hoy día, 15, 16 años después, está rindiendo fruto. Y yo puedo dar datos empíricos al respecto. Nuestros estudiantes a la carrera están llegando con un mejor nivel de inglés. Eso significa que también nuestra carrera nace, ¿cierto?, y se inserta aquí en Puerto Montt en el 2004. Por ende, nuestra carrera ya está dando frutos en nuestra región. Ya estamos cosechando el trabajo que venimos haciendo desde ya 17 años. Ustedes pueden sacar mejor las cuentas, yo las matemáticas no las tengo muy claras, pero ya llevamos 17 años impartiendo esta carrera, pero sí sé cuántos egresados tenemos. Así es que hoy día los encontramos en sus colegios, nos reciben a nuestros profesores que están en formación. No sé si respondo a tu pregunta, Gonzalo. Estamos conversando con Valeria Muñoz. No, por supuesto. ¿Te respondió o no, Gonzalo? Decía Valeria. Sí, por supuesto. Sí, claro, sí. De todas maneras. De todas maneras, es un tema muy interesante que podemos seguir discutiendo. Sí, pues Valeria Muñoz Russell, estamos conversando con ella, directora de escuela y por supuesto también directora de carrera de pedagogía en educación. Me parece que no es media en inglés, es pedagogía en inglés, ¿no? Sí, Geran. La carrera, sí, vamos a ir. Geran, qué bueno que haces ese, te comento, nosotros hasta el año pasado éramos pedagogía media en inglés, formábamos profesores para media. Hoy día todos los datos, todo nuestro entorno, todo lo que podemos recibir, no solo de nivel nacional e internacional, es que necesitamos formar un profesor que no solo se desempeñe en media, sino que también en básica. Es un agrado ver los colegios como tanto municipales, subvencionados como privados, están con la enseñanza de los idiomas a edad temprana. Por ende, a partir de este año, gracias Geran, nuestra carrera tiene un rediseño, estructura en base a lo muy bueno que teníamos, tomando lo muy bueno que teníamos, agregar algunas aristas a nuestro perfil de egreso que tiene que ver con la formación para profesor en enseñanza básica para enseñar inglés. Así es que vamos a profundizar en eso también más adelante, pero precisamente ahí abriendo el tema que por supuesto propuso Gonzalo en torno a la educación, ¿cierto? La disminución quizá que se proyecta de profesores o de profesionales. Bueno, tú decías que es una carrera enriquecedora, lleno de aprendizajes, pero no por eso fácil, no por eso agotadora. De hecho, un estudio de Universidad de Chile, Valeria, revela que el 20% de los profesores se retira en los primeros 5 años laborales. El análisis consideró a todos los docentes que ingresaron a la profesión entre el año 2015 y 2005, si no me equivoco, 2016. Los que más se retiran, según los resultados, son quienes imparten clases en parvularia y educación media, técnico profesional y científico humanista. En ese sentido, Vale, ¿cuáles son los desafíos de la academia en la formación de los futuros profesores? Formar para ser formadores. Creo que hay un espacio donde nosotros debiésemos abordar, por ejemplo, trabajos de mentoría. Me parece que existe también un programa, no me parece, sino que existe un programa a partir de los profesores nobles, que está llevado por el Ministerio de Educación, donde los profesores nobles están teniendo mentores que los reciben en los primeros 2 años, 3 años. Yo creo que los niveles de frustración son muy altos en todos los trabajos, pero además nuestra profesión está puesta muchas veces al escrutinio público. Es increíble cómo de repente todos hablan de educación sin conocer los procesos que se llevan para formar, todo el trabajo arduo que existe en la preparación de una clase. Nosotros no solo enseñamos una materia, nosotros formamos personas
nosotros formamos seres que van a estar de manera integral dispuestos para el futuro. Creo que ahí hay una oportunidad, Yeran, en cuanto a hacer una alianza como universidad, quizás llamar a la educación superior a instalar algún mecanismo que nos pudiese conducir a la mentoría. Cómo vamos mentoreando, que, ojo, no es lo mismo que tutorear. La mentoría es un acompañamiento, es una reflexión constante, es un trabajo de acompañamiento para poder insertar a nuestros profesores nobles. Nosotros también tenemos, ¿cierto?, nuestras mentorías internas a nivel, por lo menos, de nuestra escuela, en cuanto al acompañamiento en los 2 primeros años de nuestros estudiantes. Como te digo, muchos de ellos entran por el inglés, pero finalmente se encuentran con el tema de la disyuntiva de la vocación profesional cuando entras al aula. Una clase, como yo siempre le digo a mis estudiantes, mi trabajo comienza cuando yo termino mi clase. Qué increíble. Para ustedes quizás su trabajo hoy día va a terminar cuando terminen esta entrevista, porque se termina el proceso de la entrevista. Estoy hablando del desconocimiento de la profesión periodística, lo más probable es que me van a retar, pero sí, un profesor comienza a trabajar una vez que terminó su clase. ¿Por qué lo digo? Porque preparas tu clase, organizas los objetivos de aprendizaje y ya en colocar, como decimos en inglés, el display de esta clase, cuando ya colocas esta clase, te das cuenta de cuánto aprendizaje hubo, cuánto tienes que reciclar, cuánto tienes que reforzar y cuánto tienes que avanzar para tu próxima clase. Por ende, cuando yo termino una clase, y le va a pasar a quienes están escuchando esta entrevista y que son profesores, es cierto, nosotros comenzamos a trabajar una vez que terminó la clase. Empiezas a preparar nuevamente tus clases, empiezas a reflexionar tus metodologías aplicadas, empiezas a ver cuáles son las miradas, empiezas a detectar qué pasó con X estudiante, por qué no participó, qué tiene, y no solo lo disciplinar, sino que también tienes que ver todo lo que conlleva la historia de ese estudiante que está frente a ti. Entonces, la verdad, Valeria, es que se necesita esa mentoría, ¿sí? Sí, Valeria, hay un tema que ocurre ahora en la educación y que dice relación con los colegios bilingües. Hay varios colegios que han optado por el idioma inglés como un foco muy importante, y así lo hemos visto en la región de los lagos específicamente, y también se da en otras ciudades del país. Ahora, ¿existe algún efecto, algún estudio que permita evaluar su efectividad? Lo digo a propósito de que hay varios establecimientos que utilizan algunas herramientas, como por ejemplo es el sistema Cambridge. ¿Hay algún estándar específico que nos permita asegurar la calidad y cuánto es lo que se requiere de educación en inglés como para poder efectivamente denominarse como colegio bilingüe? Oye, buena pregunta, y complementando lo que dice Gonzalo, tiene mucha relación a lo mejor con lo que tú decías, Valeria, en torno a que los estudiantes que van ingresando, por ejemplo, la carrera de pedagogía media en inglés, estamos diciendo, ¿cierto?, tienen como parecer ser mejor preparados. ¿Tiene relación eso con los colegios bilingües? Cuéntanos un poquito también sobre ello. Bueno, ante todo ámbito de enseñanza es importantísimo conocer tu disciplina. Yo creo que ante todo ámbito profesional hay que conocer la disciplina. Es decir, como yo les digo, y hay también un programa ministerial, we have to teach English in English, ¿okay? No podemos enseñar inglés en español. Creo que eso es una de las primeras premisas que tiene que ver con la competencia lingüística del mismo profesor. Cuando digo la competencia lingüística, quiero explicar a quienes me están escuchando, tiene que ver no solo con el saber, sino que con el producir. Muchas veces uno se encuentra por ahí y dice, no, si yo entiendo, usted me habla y yo le entiendo, yo leo y yo entiendo, pero cuando hablo no hay caso. Entonces, efectivamente existe la competencia lingüística que tiene que ver con 4 aristas, ¿cierto? Las 4 habilidades lingüísticas que uno tiene en un idioma: la comprensión auditiva, la comprensión lectora, ¿cierto?, la producción escrita y la producción oral. Entonces, en esa mirada tenemos que ser profesionales y académicos, ¿cierto?, que tengamos un nivel competente para poder enseñar esta lengua.
Eso es una premisa. Nosotros también tenemos la certificación Cambridge de nuestros estudiantes, que ellos se certifican con un nivel avanzado, C1, que se llama. Por ende, para nosotros es un excelente insumo para ir monitoreando el avance del progreso de nuestros estudiantes. Creo que los esfuerzos en la educación bilingüe son muy necesarias. ¿Cómo evaluar los resultados? Bueno, hoy día tenemos varios instrumentos de evaluación, lamentablemente muy cortadas con el tiempo. El CIMSE inglés, que hace mucho tiempo que ya no se aplica, que también es un insumo importante para conocer, porque es una herramienta única para evaluar a todos los estudiantes indistintamente del sector, ¿cierto?, al cual pertenece el colegio, ya sea municipal, subvencionado o privado. Pero creo que más que la medición, que es importante, valga decirlo, creo que también es muy importante el programa y el currículum que uno aplica y ser consistente con ello. Es decir, cuando uno opta la enseñanza del idioma, contar con un ambiente propicio para ese aspecto. El primer ambiente propicio es sentir yo como profesor que mis estudiantes pueden aprender. Creo que eso es lo primordial. Si no, tenemos esta desesperanza prendida que con estos niños no puedo porque son súper inquietos, etcétera. Siempre existen muchas razones. Segundo, es comenzar lo antes posible. La plasticidad neuronal es sumamente importante, sobre todo los estudios nos dicen que el desarrollo fonológico es mucho mejor, ¿cierto? Muchas veces uno no habla porque no, mi pronunciation no es buena, tengo mala pronunciation, es que yo no pronuncio como la profe. Bueno, a más temprana edad, mejor son los resultados fonológicos, la fonación del idioma, porque el estudiante, el niño, está en plena adquisición de sonidos de su lengua materna, por ende, adquirir esta plasticidad para producir otros sonidos de otras lenguas es muy propicio. Eso lo dicen los estudios, no lo digo yo. Quizás con una menos profundidad gramatical. Los niños tienden a tener más errores gramaticales que los adultos. Tener eso claro, yo creo que mientras antes mejor. Segundo, tener un currículum consistente. Es decir, que nuestros estudiantes, ¿cierto?, o que nuestros profesores sepan y conozcan el camino, que tengan hitos de monitoreos internos, no solo externos, que seamos capaces de proponernos, ¿cierto?, un aprendizaje, colocarnos un entorno en cuanto a qué es lo que queremos enseñar y no olvidar también que el idioma tiene cultura. Yo creo que son factores que a nivel internacional hoy día se están tratando en cuanto a la valoración de mi propia cultura por medio de el aprendizaje de otro idioma que además conlleva otra cultura. Yo creo que son dos ámbitos que son sumamente importantes. Uno, estimular el aprendizaje de nuestros estudiantes, hacerles sentir que son capaces. Segundo, tener un currículum muy, muy, muy claro en lo que queremos lograr y ajustarnos a ellos. O sea, yo creo que finalmente tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos lograr? No qué lo está logrando el colegio de al lado, sino qué es lo que nosotros queremos lograr y eso, tener un camino claro. Y por supuesto, darle el valor a la lengua, porque el término cultural de las lenguas son sumamente importantes. A partir de otra lengua también valoro mi cultura. A partir de otra lengua también valoro la propia mía, por así decirlo. Importante lo que dice Valeria en torno, ¿cierto?, a la valoración de la cultura y la estimulación temprana de una segunda lengua. El otro día, para complementar lo que estábamos hablando, estaba viendo un programa en Netflix y teníamos una familia cuyos padres, uno era francés, el otro era inglés, y los niñitos a veces habían nacido en España, entonces sabían hablar muy bien español, pero además estaban manejando conceptos ya desde muy temprano. Estamos hablando de niñitos de 3 a 4, 5 años, en idioma inglés y además en francés y español. Entonces, pareciera ser que la estimulación, y los padres precisamente hablaban, por ejemplo, una semana de corrido francés y otra semana el desayuno, y compartían en cosas cotidianas, el desayuno, la cena, este tipo de conversaciones en un lenguaje diferente. Y los niños, fíjate, que ya hablaban sus primeras palabras y se hacían entender en francés, en inglés y también en español, trilingüe los chicos. Entonces, es muy, 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 muy importante. Lo que tú acabas de decir grafica precisamente que a todo nivel uno tiene que tener un plan lingüístico de desarrollo. Eso se llama multilingüismo, familias multilingüales o multilingües. ¿Qué significa ello? Que en el fondo, si los papás no tienen claro
Hay un estudio que lo hace un profesor mío que tuve en Edimburgo, en Escocia, Joseph Gafaranga. Lo refiero a él con mucho cariño porque él hacía muchos estudios de familias multilingües o de inmigrantes, de inmigrantes ruandeses de Ruanda en Bélgica. Y él decía, ¿qué pasa con la lengua materna? Finalmente, bueno, una de las conclusiones es que no hace un análisis psicológico, esto no se trata de hacer un análisis psicológico, pero lo que tú dices, finalmente, lingüísticamente, los padres se rendían al francés, ¿cierto? Y terminaban cambiando del ruandés al francés. Entonces, es un poco lo que nosotros vemos. O sea, tienes que tener un currículum claro, y cuando digo currículum, esto se ve incluso a nivel de familias bilingües. Bilingües donde tú dices, perfecto, yo todos los desayunos, o papá solo va a hablar inglés. Yo tengo el caso de unos amigos aquí en Puerto Montt, no voy a dar el nombre, pero efectivamente él persistió en que su lengua materna se conservara, que es el inglés, y hoy día sus hijos tienen 12, 15 años, y solo la interacción con él es en inglés, sin importar quién esté. Pero en el fondo, imagínate, estamos hablando de una persona que está inserto en una comuna monolingüe, en un país monolingüe. Nosotros somos un país monolingüe, no tenemos esto de tener varios idiomas, como lo tiene ciertos otros países, donde tienen bordes, además, con otros idiomas, por ende se estimula eso. Entonces, persistiendo él, que no fue fácil, se demoró mucho tiempo antes que sus hijos pudieran interactuar, pero nunca bajó los brazos en cuanto a su idioma. Y hoy día sus hijos son bilingües, maravillosamente bilingües, y bueno, van a visitar a su familia en un país anglosajón cuando van, te fijas, pero su contacto del inglés es con el papá. Entonces, eso traspasado al aula, lo que tú acabas de decir, es sumamente importante. Los frutos que vamos a recibir tienen que ver con tener una planificación clara, estar constantemente estimulando, pero no solo produciendo nosotros como profesores, sino que también pidiendo a nuestro estudiante que a media lengua, como sea, pueda empezar a utilizar el idioma, ser más comunicativo y quizás menos gramático. Valeria, si me permite, Gerard. Sí, si me permite. A propósito que estamos conversando con Valeria Muñoz, directora de la Escuela de Pedagogía en Inglés de la Universidad de San Sebastián, y que preguntarte, porque no solamente estás trabajando tú en esta tarea, sino que también estás liderando un proyecto del Fondo de Innovación y Competitividad relacionado justamente con la educación. Quizás nos podrías comentar un poco más sobre este proyecto, cómo lo están desarrollando, cuál es el efecto, quiénes eventualmente pueden ser los beneficiados, si nos puedes relatar un poco más sobre esta iniciativa. Sí, por supuesto, Gonzalo. Mira, la verdad es que saltamos de un lado a otro y teniendo el mismo hilo conductor, la educación. Mira, nosotros como facultad, como equipo, y como bien dices, liderado por mí, hace 2 años postulamos a un FIC de educación de la región de los lagos, donde el objetivo principal es no solo instaurar, sino que fortalecer una cultura de innovación y emprendimiento a partir de las tecnologías, las ciencias, ¿cierto? En colegios de enseñanza media de la región de los lagos y en profesores también. Lo rico de esto, y yo creo que es muy importante tenerlo claro, que hoy día ya nuestros colegios en la región cuentan con un conocimiento y con mucha experiencia en innovación y innovación, ¿cierto? Y ciencia. Pero también existe, ¿cierto?, en que hoy día nos entregan una oportunidad para poder ser un puente, un vínculo en desarrollar estas habilidades en los estudiantes de enseñanza media de la región y entregarles las habilidades, y no solo las habilidades, sino que también un espacio de interacción con otros colegios entre sí. Te comento, nosotros en 2 años tenemos seleccionados 52 colegios, que estos colegios fueron seleccionados, créeme, con mucha mirada en cuanto a las oportunidades que se necesitan al respecto. Por un lado, vulnerabilidad,
por otro lado, equidad de género y finalmente las brechas territoriales. La literatura nos dice, ¿cierto?, en que existe una brecha, sobre todo en cuanto a estos dos primeros aspectos. Es decir, si se trata de innovación y emprendimiento, podemos tener más dificultad de emprender, de innovar, si es que nuestra vulnerabilidad es mayor. Estos 52 colegios van a trabajar con nosotros los aprovecho de invitar. Este 6 de mayo hacemos el lanzamiento formal de este FIC y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en 2 etapas, no 2 etapas, son 2 años donde repetimos, ¿cierto?, el proyecto de la misma forma. El primer año vamos a trabajar ya con 24 colegios, estamos trabajando con ellos de las 4 provincias. Siempre hemos pensado que el factor territorial para nosotros es importante. Podríamos con esta pandemia haber dicho, trabajemos primero con esta provincia y la otra, pero creemos que ese no es el propósito. El propósito y lo que nos ha encomendado el gobierno regional es que podamos articular estas 4 provincias y que puedan dialogar, interactuar a través de distintas actividades. Primero, la formulación de proyectos basados, ¿cierto?, o una estrategia, una metodología de aprendizaje basado en proyectos, donde nuestros estudiantes puedan detectar problemáticas de su entorno, de su comunidad, de su desarrollo curricular y puedan ir creando, ¿cierto?, estos proyectos que den respuesta a alguna necesidad de su entorno, pero al mismo tiempo ir dialogando con otros proyectos. Cuando uno mira las realidades y las necesidades de Chiloé, si bien estamos en la misma región, pero es muy distinta, ¿no? Tenemos la provincia de Osorno, la provincia de Yanquihue, donde, por ejemplo, nosotros no tenemos problema de conectividad vial. En cambio, Chiloé, si bien tiene sus carreteras, tiene su conectividad, pero es un poquito más entrampada. ¿Y qué decir de la provincia de Palena? La provincia de Palena es, o se viene por Argentina, o se viene por barcaza, o vuela. Hoy día, por ejemplo, o un día de invierno, un día de lluvia, que también los tenemos en verano, la conectividad se rompe. Entonces, es súper importante nosotros tener esta mirada territorial. Y con ellos también nuestros estudiantes van a poder participar de campamentos, ¿ah? De campamentos donde van a poder venir, conocerse en sus provincias, interactuar entre ellos, y qué mejor que el aprendizaje colaborativo bajo, ¿cierto?, una mirada de la ciencia y de las matemáticas. Finalmente, ¿cierto?, los proyectos van a ir avanzando, van a recibir financiamiento, todos ellos, van a tener que gestionar un presupuesto, ellos van a tener que pedir su presupuesto para poder prototipar sus proyectos. Y esto siempre al alero de un profesor del colegio, quien va a ser su guía, su mentor, su tutor, y también académicos de nuestra universidad que están en proceso de capacitación en mentoría, en innovación y emprendimiento. Se ha formado un grupo humano precioso, donde esperamos que nuestros 4 primeros lugares reciban sus merecidos premios, el primer lugar para ir a la NASA, el segundo una feria en Santiago con Banco Estado, y el tercer y cuarto lugar con pasantías y ferias tanto en nuestra universidad aquí en la sede de Patagonia como también en Santiago, una pasantía y un viaje guiado donde puedan sentir esto de la universidad, que finalmente estamos todos articulados. Primero tenemos la enseñanza media, básica, para luego pasar a la enseñanza superior. Entonces empezar a conocer ya este mundo de la enseñanza superior. Felicitaciones, pues, Valeria, por llevar este colegio, ¿cierto? Perdón, este proyecto a los colegios de nuestra región de los lagos, pero escuché bien, el primer premio a la NASA. A la NASA, bien lo has escuchado, Gerard, es a la NASA. Hoy día tenemos las fronteras cerradas, pero esperamos que la pandemia, debiésemos ya tener el primer año cerrado el próximo año, en julio. De todas maneras, tú sabes que la NASA es la NASA, la Escuela Espacial de la NASA para niños ya está implementando programas también online, así es que esperemos que la pandemia se regularice, pero sí, la idea y el premio, ¿cierto?, es que nuestros ganadores puedan ir a pasar una pasantía de 10 días a la NASA para seguir trabajando en proyectos científicos. Pero sobre todo, más que el proyecto científico, Gonzalo y Gerard, es la experiencia. Yo creo que hoy día en educación tenemos que fijarnos en nuestros resultados, que son muy importantes, pero también tenemos que ver y mirar la experiencia. Y la experiencia de este FIC para los estudiantes que participen de este FIC
créeme que va a ser una experiencia de principio a fin. Y que al final no va a importar si es que vamos a la NASA o no, lo importante es que pasamos por esta gran experiencia trabajando con nosotros, con nuestra universidad. Sí, es importante proyecto el que están desarrollando entonces, liderando también Valeria Muñoz Rossel, directora de Escuela de Pedagogía en Inglés, y que están impulsando desde la Universidad de San Sebastián a través de estos proyectos FIC, ¿no? Que cuentan con financiamiento del Gobierno Regional de los Lagos, que son los fondos de la innovación y la competitividad, ¿no? Importante información la que nos entregas entonces, Valeria, a quien queremos agradecer toda esta conversación, este diálogo que hemos tenido en torno a la educación, la vocación de los profesores, y por supuesto estábamos terminando también con la enseñanza del inglés, la estimulación en los más pequeños, y por supuesto lo que están haciendo a través de este proyecto que busca también fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento en los colegios de la región de los lagos. Así que te queremos agradecer este contacto, Valeria, con Territorio Universitario, ¿eh? Además, quiero contarte que este proyecto además está siendo muy bien recibido por la industria de nuestra región. Hemos tenido ya importantes reuniones con distintos sectores de la industria porque queremos que los jóvenes y la industria se miren, se busquen y se vinculen, que exista conversación, que exista esa mirada que, como bien escuché hace un tiempo, los jóvenes son el futuro y hoy día tenemos que vincularlos con el presente, porque lo que se ha hecho hasta el momento ha sido muy bueno, pero también vienen ideas frescas, y es que mientras más pronto podamos articular esas conversaciones, mucho mejor, para nosotros es un privilegio. Bueno, esfuerzos mancomunados, dicen, siempre llegan a buen puerto, así que qué bueno que nos tienes esta noticia y este diálogo que hemos creado también aquí en Territorio Universitario. Te queremos agradecer nuevamente este contacto, esta compañía, y por supuesto nosotros vamos a seguir aquí en tu radio, y ustedes por supuesto los pueden ver a través del canal de YouTube de la sede de la Patagonia de la Universidad de San Sebastián. Nos despedimos de ti, Valeria, y también Gonzalo, si quieres también ir cerrando el programa. Agradecido por supuesto de Valeria y invitándolos a una próxima oportunidad también en Territorio Universitario. Así es, pues que sea una buena semana entonces para cada uno de quienes nos escuchan y de quienes nos ven, ¿cierto? Así que sígase cuidando en casa, no salga mucho, si es que no es necesario salir, ustedes ya lo saben, mantenga las recomendaciones sanitarias activas, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Nosotros, como ustedes pueden ver, y a lo mejor los que no nos están viendo, pero nos están escuchando, estamos sin mascarilla, pero estamos en distintos lugares, y como pueden ver, no tenemos nadie en nuestro alrededor, pero ya luego nos vamos a colocar nuestras mascarillas para seguir también con nuestras actividades diarias. Así que nos vamos a encontrar en una próxima edición de Territorio Universitario. Llegamos hasta aquí, por supuesto. Que tenga una buena semana. Un abrazo para todos. ¡Chao! Acabas de escuchar Territorio Universitario. Has quedado informado de todo el acontecer noticioso gracias al auspicio de Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y volver a escuchar el podcast de este programa en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!